Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Vamos a empezar nuestro tema del día de hoy y nuestro tema es los sacramentos nos comunican la vida de Dios. Para comenzar vamos a iniciar con nuestra oración y nuestra oración dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendecimos tu nombre, oh Señor, por enviar a tu propio Hijo encarnado a formar parte de una familia, para que al vivir en ella experimentara sus preocupaciones y alegrías. Te pedimos, Señor, que cuides y protejas nuestras familias, para que en la fuerza de tu gracia sus miembros tengan prosperidad, o sean el regalo invaluable de tu gracia, y como iglesia viviente en el hogar, testimonien en tu gloria en este mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, así como dice nuestra oración, ¿verdad? Dios nos mandó a su Hijo, ¿verdad? Para que Él naciera y se hiciera hombre como nosotros. Pero nosotros, así como hombres, necesitamos también varias cosas para vivir. ¿Qué pueden pensar que necesitamos para que podamos tener vida? Necesitamos oxígeno, que es lo que respiramos, ¿verdad? Necesitamos de las plantas que creó, que es lo que hacen que exista el oxígeno, el aire, de la tierra, porque de la tierra salen las plantitas, salen los frutos que también vamos a comer. Nosotros necesitamos de muchas cosas para poder vivir. Bueno, y aquí les puse unas preguntitas. Dice, ¿cuáles son los elementos naturales que necesitamos para vivir? Como les iba diciendo, podría ser las plantas, los árboles que al dar fruto nos alimentamos de eso, ¿verdad? Del zacate, lo que comen los animalitos, y pues también nosotros comemos a los animales, ¿verdad? Entonces, a veces son cosas que necesitamos. Otra pregunta que les puse es, nuestra vida espiritual, ¿qué necesita para sobrevivir? ¿Qué creen ustedes que necesitamos? Pues primero, tener paz. Y todas estas cosas que más que nada para acercarnos a Dios, para eso fueron creados lo que son los sacramentos, para nuestro espíritu, para liberar a nuestro espíritu del pecado, ¿ok? Porque todos nacemos con el pecado original, ¿verdad? Ustedes sí recordarán que el pecado original que cometieron nuestros padres Adán y Eva, ¿verdad? Cuando comen del fruto, que la serpiente los tentó y les dijo, coman de esto porque Dios no quiere que ustedes sean tan inteligentes como Él. O sea, Él los tentó, ellos cayeron, comieron de ese fruto, por eso nosotros todos nacemos con pecado. Ese pecado nos es liberado cuando recibimos el bautismo, que es el primer sacramento, ¿ok? Entonces, así como necesitamos de la naturaleza, nuestro espíritu también necesita. Entonces, esas cosas que necesita nuestro espíritu es los sacramentos, ¿ok? Vamos a ir viendo cada uno paso a paso. Entonces, miren, así como les decía, así como necesitamos cosas para sobrevivir, Dios también ha pensado en cómo podría ayudarnos para llegar a la salvación, y a esta ayuda la conocemos como la gracia santificante. ¿Ok? Y esto lo podemos ver también en la Biblia, en Efesios 2 del versículo 7 al 10. Y le voy a decir, dice así, así Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús, porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practiquemos. Estamos hablando de los sacramentos. Entonces, esa gracia es la que recibe nuestro espíritu. De esa gracia se divide en dos. Hay dos tipos de gracias. La gracia habitual o santificante, que es la que recibimos cuando somos bautizados y nos transformamos en hijos de Dios y herederos del cielo, y la cual siempre actúa, ¿por qué? Hacia el amor de Dios. ¿Okay? Es cuando estamos cerca de Él, cuando somos bautizados, cuando vamos a rezar, ahí recibimos la gracia santificante o habitual. Y la gracia actual
que es la que consiste en la ayuda que Dios nos da en algún momento determinado para poder vivir más cerca de Él. En esta yo les podría decir, bueno, un ejemplo es de que, pues, mucha gente a veces está alejada de Dios, no va a la iglesia, no reza, pero a veces se siente enfermo, por decir, puede estar enfermo, y busca, su espíritu más bien busca esa ayuda de Dios. Entonces, ¿qué hace? Es cuando se acerca, entonces Él mismo está actuando, por eso se llama gracia actual, porque Él va a buscar la ayuda de Dios. ¿Okay? Entonces sí se pone a rezar o puede pedir que por ejemplo le den, ¿se acuerdan que sea los santos óleos que les ponen el aceitito que le llevan por ejemplo a los enfermitos? No necesariamente que fuera a morir, ¿verdad? Pero a veces se lo ponen, ¿para qué? Para ayudarlo, para sanar. Pero más que sanar su cuerpo físico es para sanar el alma. ¿Okay? Entonces eso es muy importante y recomiendo que copien lo que es la gracia santificante, la gracia actual, porque a veces son preguntas de examen. ¿Okay? Yo creo que les va a quedar muy claro. Entonces dice, Jesús, conociendo nuestra inclinación al pecado, y para que no perdamos la gracia, nos hizo 7 regalos maravillosos, que son los sacramentos. ¿Para qué? Para que nos acerquemos cada día más a Él. Y mediante los sacramentos realizamos nuestro encuentro ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y estos son otorgados por la iglesia. Porque se dan cuenta, desde que nosotros nacemos, ¿verdad? Nuestros padres son los que nos llevan a la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos bautizados y seamos hijos de Dios. El orden es muy importante. Ese es el orden que deben ir diciendo siempre de los sacramentos. En el examen que tuvimos, me los estuvieron diciendo un poquito cerrados, no importa, pero procuremos aprendernos, en orden. Y los sacramentos aquí se los puse son bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Todos estos que hacen nos acercan a Cristo Jesús. Recordemos que es la gracia santificante, es gratuita por Dios y es influida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. ¿Con qué? Con la participación de Dios. O sea, la gracia santificante está en cada uno de los sacramentos que vamos a recibir por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Así como cuando a Jesús, ¿verdad? Lo iban a bautizar, ¿qué pareció? Se abrió el cielo y sale una paloma, ¿verdad? En forma de, o sea, el Espíritu Santo en forma de paloma y dice, he aquí mi hijo. Y es cuando es bautizado. Entonces, así lo mismo, es un símbolo, ¿verdad? Entonces, ese Espíritu Santo es el que nosotros recibimos cada vez que tenemos un sacramento. ¿Okay? Pero a su vez, los sacramentos se dividen. Y los sacramentos se dividen de la siguiente manera. Se dividen en sacramentos de iniciación cristiana, que son los primeros que recibimos en nuestra vida. Y esos son el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Ninguno de estos se repite y es único. De hecho, todos los sacramentos son únicos. ¿Ok? No se puede haber más. Se divide también en sacramento de curación. Esos sacramentos de curación, ¿cuáles son? La reconciliación y unción de los enfermos. ¿Okay? Y el sacramento de servicio a la comunidad, que son los que ayudan a la gente. Por ejemplo, el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque es el sacerdote el que va a ayudar a toda la comunidad. Y el de matrimonio. ¿Por qué? Porque es la familia, la pareja que se une para estar en todos. Entonces, el bautismo, Eucaristía y la confirmación son de iniciación cristiana. La reconciliación y la unción de los enfermos, que son sacramentos de curación, y los sacramentos del servicio a la comunidad, como son el orden sacerdotal y el matrimonio. Pueden poner pausa y copian cómo se divide cada uno de los sacramentos, porque vamos a estar hablando individualmente uno por uno para que veamos qué importancia tiene cada uno de estos. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar. Y dice, nos hacemos llamar cristianos porque seguimos a la persona de Cristo. O sea, ¿por qué? Porque
Nuestro Padre Dios, ¿verdad?, nos mandó a Hijo, pero Cristo Jesús, somos sus seguidores, somos los que lo amamos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Entonces, por eso nos llamamos cristianos. La iniciación cristiana es respuesta al mandato misionero que expresa el sentido paternal y maternal del ministerio apostólico. Mediante los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Y dividiendo, yo aquí les puse el bautismo, lo recibimos a través de nuestra madre, la iglesia, ¿verdad? Eso es cuando vamos, que somos unos bebecitos, ¿verdad? Nuestros padres son los encargados de llevarnos, porque normalmente lo hacen los primeros 6 meses de nacimiento, ¿verdad? Entonces, ellos son los que nos dan los primeros pasos, ¿verdad?, para acercarnos a Dios. Por eso a veces dicen que los papás son los primeros catequistas. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos enseñan en un principio que tenemos que creer en nuestro Dios y tenemos que amarlo. Entonces, por ese amor, ellos nos llevan hacia Él. Dice, constituye en el nacimiento a la vida nueva en Cristo y es necesario para la salvación y recepción de los otros sacramentos. Si no hemos recibido el bautismo, no podríamos hacer nuestra primera comunión y mucho menos nuestra confirmación, ¿ok? Dice, el fruto del bautismo consiste en el perdón del pecado original y de todos los pecados personales. Además, por medio de este, nos volvemos hijos adoptivos del Padre, miembros de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí está muy claro. Aquí es cuando nosotros ya somos los hijos de Dios, porque ya hemos reafirmado que queremos estar junto a Él. Entonces, si somos hijos adoptivos del Padre, miembros de Jesucristo, porque somos uno solo con Él, y templo del Espíritu Santo. ¿Por qué templo? Porque nuestro cuerpo es como el templo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, cuidar todo para que el Espíritu que está entre nosotros el día de mañana pueda estar junto a Jesús. ¿Okay? Entonces, aquí está el bautismo. Luego sigue la confirmación. La confirmación nos fortalece y perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para incorporarnos más firmemente a Cristo. Mediante este es más sólido nuestro vínculo con la Iglesia. Este es cuando nosotros ya más grandes, de hecho este se hace después de la primera comunión, porque nosotros hemos decidido que realmente queremos estar con Cristo Jesús. Por eso es confirmar lo que nuestros padres, porque cuando somos bautizados les hacen unas preguntas y ellos contestan tanto a nuestros padres como a nuestros padrinos. En la confirmación nosotros somos los que vamos a responder, sí creo, sí quiero estar con Él, sí amo a Jesús. Entonces eso, por eso es confirmación, es como confirmar, ¿verdad?, la palabra, que realmente somos hijos de Dios. Dice, es el sacramento de la confirmación, interviene la unción del santo crisma y la imposición de manos, así como la oración del obispo. Cuando somos confirmados, el sacerdote nos pone las manos y hace una oración para confirmar que somos hijos de Dios. Y como les decía, tanto la confirmación como el bautismo son irrepetibles. ¿Okay? Vamos a continuar en el otro video explicando la Eucaristía.